Hola amigos y amigas de Sounds, este es el Xiaomi 13 Pro, un dispositivo que compré nada más ser presentado en China y que principalmente lo hice por su cámara, esta colaboración nueva de Xiaomi con Leica y con un sensor principal de 1 pulgada de Sony, el IMX989, a mí sinceramente me creaba mucha curiosidad y tenía muchas ganas de probarlo. Llevo ya unos días, un par de semanas, 3 semanas con él aproximadamente y te digo que me está gustando mucho lo que estoy viendo y lo que estoy haciendo tanto en fotografía como en vídeos con él, pero tenía la curiosidad de si está realmente a la altura o no del iPhone 14 Pro. He tenido la oportunidad de probar cara a cara uno con el otro, tanto en vídeos como en imágenes, ahí estáis viendo ya algunas para abriros boca y deciros que esta comparativa va a ser completamente a ciegas, va a haber un dispositivo A y va a haber un dispositivo B y os voy a desvelar al final cuál es cuál, para que yo os animo a verlo así para que no tengáis, digamos, prejuicios sobre uno y otro. No estáis viendo aquí el iPhone, por cierto, porque es de un amigo y lo estuve probando en ese momento, me lo dejó, pero no me lo he podido traer para acá porque de hecho está grabado y está hecha esta comparativa en una ciudad diferente, en Huelva. Yo vivo habitualmente en Madrid y simplemente ya comenzamos con todas las pruebas que he hecho porque hay diferentes escenarios, hay diferentes situaciones, tanto de noche como de día, de vídeos, modo retrato, etcétera. Deciros y recordaros que este dispositivo, al menos cuando estoy grabando esto, a principios de 2023, aunque dentro de muy poco se va a presentar también en global, solo ha salido en China y esto es interesante para comparar precios. Antes de nada, antes de pasar a la intro, este dispositivo en China cuesta 700 y pico de euros, cambio de yuanes a dólares. En euros por la conversión está a unos 600 y pico, en dólares a unos 770 aproximadamente, y el iPhone 14 Pro, precio de China, yuanes, dólares, cuesta 1180 dólares, es decir, hay una diferencia de algo así como unos 400 euros, digo algo así porque al final depende también de la versión que te compres y tal, pero de base el iPhone 14 Pro te cuesta 1180, de base el Xiaomi 13 Pro versión 8 GB y 128 de almacenamiento te cuesta 700, pero el cambio al final también va variando, pero es eso, casi 400 euros de diferencia entre uno y otro. Dicho esto, yo ya me callo y comenzamos a analizar las fotos y los vídeos a fondo. Y bueno, comenzamos ya a tope directamente con esta comparativa. Estáis viendo mi escritorio, vamos a abrir la carpeta que tengo ordenada con las diferentes fotografías y vamos a ir comentando, y de esta manera voy a poder ir haciendo zoom directamente y viendo las diferencias que hay entre uno y otro. Veis que no hay, digamos, un título donde ponga Xiaomi o donde ponga iPhone, pone A o B, como os digo, al final os diré cuál es cuál y comienzo hablándoos de la noche, porque creo que es la más interesante. Vais a ver cómo en el día las diferencias son quizás más leves, casi no hay ninguna. Y comenzamos, digamos, casi por orden cronológico. Tengo esta y tengo esta, A y B. Y aquí vemos ya algunas diferencias, ¿verdad? Sobre todo aquí, en esta parte de lo que es el seto. Como os digo, es que creo que es más interesante que vayamos abriendo lo que son las fotos porque así os puedo indicar las diferencias claras, ¿no?, que yo veo. Aquí recoge más información el dispositivo que tengo denominado como A. Si le damos zoom directamente, aquí nos vamos a encontrar, le voy a dar 3 toques como en el otro y nos encontramos como más o menos tampoco hay mucha diferencia. Este está quizás un pelín más aumentado, así lo aumentamos un poquito más aquí y vemos este rótulo en la parte de atrás. Prácticamente no hay mucha diferencia, quizás este está un poquito también más definido, pero donde yo veo más realmente diferencia, ¿no?, entre uno y otro es en cómo recoge la información de aquí y cómo la recoge de aquí. Aquí no nos encontramos tanto tono, sobre todo hay mucha más sombra, pero las dos, como también os digo, y os decía en la intro, no nos vamos a encontrar grandísimas diferencias. También diferencias en cómo procesa detalles como este. Estas serie de imágenes están hechas en Navidad y esto ha venido fabulosamente. Yo lo estaba pensando cuando estaba haciéndolo, digo, qué bien viene que haya tanto alumbrado, ¿no?, navideño, porque nos sirve también para ver cómo acaba desenvolviéndose, ¿no?, las cámaras de este dispositivo con luces, ¿no?, y con luces muy agresivas y con diferentes colores, ¿no? Aquí este tono azul, como este dispositivo, el B, acaba aplanándolo un poquito más, compactándolo con la parte de la fachada de este edificio. Y además tenemos que tener en cuenta que acababa de llover, ahora llueve todavía más, pero veis cómo más después de esto empezó a caer una, que vais a ver un vídeo, cómo
graba uno y otro, eso sí os lo pondré directamente desde edición, pero veis cómo refleja también uno más y otro menos lo que es ese color, ¿no?, que tiene la luz principal. Y muchos diréis, oye, aquí realmente no debería haber tanta diferencia o no es una situación, ¿no?, que comprometa tanto el procesamiento de estos dispositivos. Y sí que lo es, porque al final tenemos que tener en cuenta cómo aquí la farola, si siguiéramos viendo, si hubiera información aquí arriba, hay una farola más o menos a esta altura, un poquito por aquí, que al final tiene un tono cálido, que es como amarillento, ¿no? Como muchas farolas, ¿no?, que hay por lo menos aquí en España, y no tiene un tono blanco. Esto hace que a lo que son los dispositivos le entre como una información bastante contradictoria. Por una parte vamos a tener una luz muy azul, por otra una muy amarilla. ¿Cómo hago esto, no? Esto es lo que piensa el móvil para que quede lo más real posible. Bueno, pues aquí veis la diferencia de procesamiento que hay entre una y otra. Sin haber un claro ganador, sí que es cierto que aquí hay más información, como os decía, pero me gusta también cómo maneja aquí mejor el color el caso del dispositivo B. Más ejemplo, aquí quizás incluso más clara la diferencia sin que tampoco haya una diferencia exagerada. Vemos aquí como el dispositivo B y el dispositivo A comparten más o menos ese tono que os decía. Aquí hay menos, digamos, contraste de luces, o por lo menos las que hay, que estarían por esta zona de aquí, las hace muy similar al no estar tan predominante esa luz azul, aunque de nuevo aquí nos encontramos en el caso del dispositivo A como esta parte, por ejemplo, de abajo nos da más información tanto de exposición como de texturas, que aquí pues este dispositivo se acaba comiendo o no acaba resaltando tanto porque a lo mejor no considera también tan interesante, que esto no quiere decir que un dispositivo sea mejor que otro, más o menos, ¿no? Porque aquí al final también entra un poquito ese gusto subjetivo por una imagen u otra. Lo mismo pasa en esta zona de aquí, lo vemos como está más expuesto, nos da más información, tenemos más texturas, y es algo que en el dispositivo A se suele ver como es así tanto de día como de noche. Vamos a ir viéndolo. Yo creo que más o menos se sobreentiende, pero el dispositivo A siempre va a ser el mismo y el dispositivo B va a ser obviamente el mismo. No lo había comentado, pero bueno, pues para tanto de día como de noche, ¿no? Me refiero. Por aquí reflejos muy similares también, cómo maneja las luces, este de aquí y este de aquí, y aquí incluso en esta parte de la fachada nos encontramos lo mismo. Hay mucha más información en esta parte de aquí que en esta parte de aquí, que al final acaba aplanando. No en sí porque recoja menos información, sino porque el procesado, ¿no?, que acaba haciendo, pues acaba priorizando sobre todo este objeto central, que es el que está claramente resaltando, ¿no?, en lo que es la propia imagen. Aquí incluso en la propia palmera también nos lo encontramos, como no vemos prácticamente palmera en esta parte de aquí en el dispositivo B, y en el dispositivo A sí que nos lo encontramos. Y mirad, esta personalmente junto a otra que también le hago al semáforo, a mí me gusta mucho porque dice bastante de los dos dispositivos. Aquí por el contrario, en el B vemos como hay como más predominancia por mostrar como más luz, ¿no? Y esto es raro porque normalmente en el dispositivo B pasa lo contrario. Pero aquí nos encontramos como en la parte de... como en esta parte sí aparece como un poquito más expuesto que lo que aparecería este, también con otro tono. Al final este tiende más al amarillento, también suele pasar mucho con el dispositivo A, lo vamos a ver durante todo el rato, que suele tender cuando como que no sabe a dónde tirar, suele tirar más al amarillo. Y sí que es cierto que nos encontramos más información al final en esta imagen que nos encontramos en esta. Nos vamos al suelo y lo vamos a ver ahora también en otro claro ejemplo, y esto se ve tanto de día como de noche. Veis aquí como la textura, ¿no?, es clara, y aquí sin embargo pues no aparece tanto. También os digo, ¿cuál es más aproximada a la realidad? Pues yo os diría que casi la de la derecha, ¿eh? Creo que la de la izquierda acaba contrastando demasiado. Y es algo raro, es algo exagerado, diría yo, que por, digamos, el propio sistema, por no hacer, o sea, antes de decir, vale, no tengo información, pues no suelto nada y ya está, sino que compensa, ¿no?, esa no información que tiene por inteligencia artificial, entiendo,
contrastando más y sacando más el detalle para hacer ver que hay más información y que realmente el sensor recoge más, o esa es la impresión que a mí me ha dado. Por ejemplo, veis aquí como en esta parte está bastante plana, yo creo que más fiel a la realidad, y aquí por el contrario pues nos encontramos como si estuviera cuando en Photoshop se le pone sombras y se ve el contraste más alto. Bueno, es que aquí se ve claramente en esta parte del semáforo. Luego, si le quitamos un poquito de zoom, vamos a ver cómo aquí está ennegrecida la parte de lo que es el cielo. Estaba lloviendo, como os digo, normalmente las nubes se ven así, y esta de hecho en el dispositivo B es más similar, diría yo, a lo que yo estaba captando directamente que en la parte o en el dispositivo A, sobre todo también en esta parte de aquí. ¿Veis cómo está sobreexpuesta esta parte? Esta no tanto. Yo en esta foto me quedo sobre todo con el dispositivo B, aunque vais a ver cómo esto va a ser casi de imagen en imagen, ver quién gana el partido, y aún así ya os digo que no hay un claro ganador. Mirad esta, qué interesante, es el mismo semáforo ahora de perfil. Este es el dispositivo B, lo pongo en este lado en la izquierda, en este lado en la derecha el dispositivo A, y veis más o menos lo mismo, más información en el dispositivo A, o por lo menos tiende más a hacer eso. Veis, por ejemplo, aquí, esto es lo que os digo de la información, no solo en el propio semáforo, no me voy a parar en eso. Veis esta pared blanca, ¿no? Que aquí efectivamente es blanca, pero cómo saca más contraste el dispositivo A, y parece, o sea, tú cuando estás viendo esto dices, ostras, qué sucio están las paredes, ¿no? Y es que se ve en casi todas. Veis aquí como incluso también suele hacer eso. Y es que saca muchísimo contraste, muchísima sombra. Veis aquí también la parte del naranjo, por ejemplo, ¿no? Como este tiende más a sacar sombras que aquí no se ven, pero quizás yo la noto un pelín artificial, os lo digo. Sin ser ninguno de los dos para nada una mala imagen, las dos son buenas fotos, de hecho yo estoy bastante contento con los dos. Vemos aquí como hay un cierto viñeteado en el caso del dispositivo B, se ve claramente como de nuevo lo que os decía de cómo quiere hacer predominar el objeto que está en la parte central. En el dispositivo B se nota mucho, aquí como que hay un mayor interés, ¿no? Porque se vea todo. Veis de nuevo el caso de la palmera, como os decía en dos imágenes anteriores, cómo se ve aquí perfectamente lo que es el tronco, incluso las hojas, y aquí es que básicamente nos tenemos que fijar mucho para darnos cuenta que hay una palmera y que tiene hojas, ¿no? Porque es que aquí la diferencia es clarísima. A ver si puedo aumentar por aquí lo que es la palmera para que lo veáis. ¿Veis? O sea, hay una diferencia clara. Ahí lo estáis viendo, como os decía, este es el dispositivo B, este es el dispositivo A. Y mirad, esta me gusta mucho porque al final las sillas estas tenían algunos colores y digamos también se ve mucho cómo trabaja, ¿no? Con ese balance, ¿no? De blancos uno y otro. Y aquí se ve claramente lo que os decía, de nuevo, o sea, tú ves la fachada esta y tú dices, ostras, ¿por qué no le dan un poquito con una pistola de estas de agua a presión? Porque está sucísima, o sea, tan sucia no está. Y os lo digo de verdad, y mirad que aquí se ve también sucia, ¿no? O con manchas. No sé por qué el dispositivo A, bueno, pues tiende a hacer esto y se ve la diferencia clara. Me gusta más cómo hace, había mucha luz amarilla, veis cómo los dos tienden a este lo intenta blanquear un poquito más, este pasa algo muy raro, y es que aquí salen estas luces que no sé exactamente, o sea, vienen de la decoración navideña, más también la información que le estaba dando el semáforo de atrás, que estaba en rojo, hecha al mismo tiempo y no aparece tanto, se ve un poquito más la luz azul por aquí, pero tiende a hacer el balance de blanco, en este caso el dispositivo B un poquito mejor que lo hace el A, pero de nuevo nos encontramos con esa cosa que os decía anteriormente. Hay más información de luz aquí. También vemos como no es el mismo ángulo, ¿no? De visión. Aquí tenemos un poquito más de ángulo de visión. Vemos como aquí, de hecho, aparecen unos objetos o un helecho, por así decirlo, o un arbusto, ¿no? Que aquí casi no se ve, pero no es que solo no se vea porque no aparezca tanto en plano, sino por el hecho de que a este móvil, pues, le da un poquito más igual lo que haya en los laterales. Dice, yo me voy a enfocar, digamos, en la parte central. Le doy un tono más o menos normal o una exposición más o menos normal, mientras que aquí nos encontramos con la misma exposición prácticamente en todas las partes, ¿no? De lo que es la foto que está tomando. Y mirad, ya casi para ir acabando con, digamos, las fotografías en nocturnas, en modo normal, tengo más echadas, ahora os enseño un par de ellas más, pero para que veáis, esta es como
lo que la foto que define muy bien la diferencia entre los dos. De nuevo, aquí muy expuesta toda la imagen en sí. Aquí la verdad es que el dispositivo B hace un trabajo un poquito raro, porque de hecho lo que es el propio edificio este del fondo no lo hace nada bien, o queda muy sobreexpuesto, infraexpuesto. E incluso aquí en el árbol de Navidad, viéndola, haciéndola, la vi y digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Se ha quedado apagado, están hechas los dos en el mismo momento. Y no sé exactamente qué pasó, que incluso hace muy... intenta compensar la luz de aquí, imagino, baja mucho la velocidad de obturación o hace un proceso para que no se vea tan sobreexpuesta estas luces de aquí, y eso por contra acaba perjudicando a toda la imagen. Aquí, pues desde luego no tiene la mejor toma el dispositivo B. El dispositivo A, bueno, pues aquí en el reflejo, en cómo quedan al final estas luces, lo hace mucho mejor. Pero al contrario, prácticamente pasa aquí, ¿vale? Porque este es el dispositivo B, de nuevo lo tengo a la izquierda, como hace dos imágenes. El dispositivo A está aquí y nos encontramos, bueno, lo voy a poner aquí para, digamos, no rayaros demasiado, que esto luego editando voy a decir, bueno, ¿por qué no puse los dos en el mismo lado todo el rato? Porque creo que va a ser más sencillo. ¿Veis aquí como el dispositivo A, tengo aquí puesto ahora y la otra vez, pues no expone tan bien? Le pasa algo así como lo que le había pasado antes al dispositivo B, ¿no? Con el árbol. Muy guay al final que haya hecho esta prueba en Navidad, porque tenemos un montón de luces y vemos como el dispositivo B sí que parece compensarlas, trabajarlas mejor, queda más chula, ¿no? Lo que es la fotografía aquí, tanto también estas luces de... Aquí tienen como un color más real, este es más paliducho. Aquí queda también como mucho más brilloso, más bonito. Aquí no tanto. Y la verdad es que aquí yo creo que igual que la otra foto, la anterior, no tenía su mejor día el dispositivo A, el dispositivo B, perdón. Aquí el dispositivo B sí que lo tiene y el dispositivo A no tanto. Pero mirad, si en algo hay una diferencia notable entre uno y otro, normalmente en casi todas las fotografías, es en la diferencia del A y el B en temas de retrato. Sobre todo porque aquí se ve muy claramente cómo hay dos tendencias a la hora de hacerlo. Veis cómo en el caso del abrigo que yo llevo puesto, aquí en el dispositivo A le sube un montón lo que es la sombra. No es la exposición en sí, sino como las sombras. Aquí perdemos mucho detalle. Esto es algo que viene de las otras que también estábamos viendo, pero mirad aquí el detalle de cómo trata lo que es la cara al final, mi cara. Y cómo trata el dispositivo A la misma, ¿no? Son dos formas de hacerlo al final. Creo, yo me quedo en este dispositivo con el A. Los dos hacen más o menos el mismo trabajo a la hora de desenfocar el fondo y tal. Pero sí que vais a ver, y ahora os voy a enseñar otra, como en el tema de la fotografía, cuando hay un objeto principal y luego otro de fondo, y sobre todo con personas por medio, el tratamiento que se hace de la piel, de el detalle, ¿no?, que hay de las diferentes imperfecciones, de la barba, etcétera, de cómo trata las sombras. Hay una diferencia de filosofía, diría yo, entre el procesamiento que aplica uno y el procesamiento que aplica otro. Me gustaría que todo lo fuerais comentando en los comentarios, que se me ha quedado, por cierto, sin batería la cámara y he tenido que cambiarla. Pero es eso, yo creo que aquí hay una diferencia clara que luego, digamos, en la siguiente imagen vemos también. Esta, voy a poner el A en el lado izquierdo, o al menos en mi lado izquierdo, creo que vosotros más o menos lo vais a ver en el mismo lado, pero... ¿Veis qué diferencia hay? Lo mismo que os decía del abrigo. Aquí sube las sombras al máximo, además se ve mucho en la parte de atrás. Aquí no pasa, no sube tanto esas sombras y por tanto tenemos menos información, pero también de nuevo es un procesado con mucha diferencia. Aquí se resalta más lo que son los rasgos, tampoco mucho, que esta no es la mejor fotografía tampoco del dispositivo A, pero sí que vemos cómo resalta diferentes partes que aquí parece intentar pincelar, ¿no? De todas maneras, aquí yo creo que me quedo con la B, ¿eh? Yo me quedo con la B antes que la A, porque la A queda sin quedar mal, porque los dos son móviles, y hacen muy buen trabajo. No
Creo que los dos están, como os decía, muy parejos. Pero aquí creo que me quedaría con la B. Yo personalmente, porque me gusta más, no queda tan artificial este primer plano tan expuesto junto a la parte trasera, que obviamente y naturalmente al ser pura luz debería estar como más expuesto o más blanquecino, por así decirlo, que aquí. Este dispositivo B sí que lo hace. Aquí mirad esta foto y hay una diferencia muy parecida a la que os decía antes. Me quedo personalmente con la foto B, con el dispositivo B, pero es que es lo que os decía, queda como demasiado como demasiado contrastados varios puntos de la imagen. Estáis viendo aquí el contraste que hay entre los dos, es enorme. O sea, es como os decía, una forma, una filosofía de al final procesar la imagen completamente diferente en uno y en otro. Eso sí, si nos acercamos un poquito a lo que es la cara, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta también de esa filosofía diferente a la hora de tratar a una persona. Al final, el procesamiento, ¿no?, de un dispositivo y de otro, acaban sabiendo si ahí hay una persona, ¿no? Y entonces le pone la piel de una manera o de otra para, digamos, que se acomode mejor al balance de blanco, etcétera. Y bueno, veis cómo también aquí hay, a la hora de marcar el tono, de incluso marcar algunos rasgos, como os decía aquí, ese hecho de que suba el contraste, se nota mucho en la parte, por ejemplo, de la frente o los cachetes, ¿no?, que aparecen como más aplanados aquí. Aquí tienen algo de contraste, se ve como algo más de arruga, aquí no tanta. Son dos filosofías muy diferentes. Si es que al final una es un procesado chino, por así decirlo, y la otra es un procesado más de la escuela estadounidense, que es que parece una tontería, pero realmente se ve claramente. Es que estaba pensando cómo decíroslo porque no quiero dar muchas pistas, pero se nota mucho, digamos, si habéis visto más imágenes que toma tanto un dispositivo de Google o un dispositivo iPhone y que toma un dispositivo Huawei o que toma un dispositivo Xiaomi, la diferencia entre esas dos escuelas, ¿no?, de procesado de una imagen. Pero como os digo, yo me quedo más con esta, me gusta bastante cómo al final acaba centrándose en el objeto principal. Veis, por ejemplo, los botines, los zapatos, como hay una diferencia de exposición aquí también clara. Mirad, y para ir ya acabando la noche, antes de pasar a los vídeos, por supuesto que aquí hay tela por cortar también, porque no os creáis que el mejor en foto o el que os parezca mejor en fotos va a parecer el mejor también en vídeo, porque hay diferencias. Nos encontramos como el teleobjetivo de 3 aumentos en el caso de iPhone, 3,2 en el caso del Xiaomi. También procesa de forma diferente. Aquí nos encontramos con, al final, sensores diferentes. No estamos hablando del mismo sensor principal, que además pues trabajan peor, ¿no?, a la hora de la noche, ¿no? Es donde más le pasa factura. No hay tanta diferencia, pero sí vemos también ese procesado. En este caso, el dispositivo B sí que tiende más a exponer lo que hacía el dispositivo A con el sensor principal. El dispositivo B expone, digamos, a la misma altura tanto el primer plano como el segundo plano, mucho más luminoso. Vemos como el dispositivo A no lo hace y vemos como hay quizás algo más de bueno, pues de aberración, ¿no?, a la hora de que haya una exposición más fuerte en segundo plano, que acaba pasando factura a la hora del detalle y de cómo acaba interpretándolo este dispositivo. Vemos aquí como, por ejemplo, la medalla más o menos puesta a la misma altura, pues podríamos decir, yo creo que es claro que tiene algo más de detalle este dispositivo, al menos en su teleobjetivo, el dispositivo A, que el dispositivo B. Última que os enseño del tele de noche, ¿vale? Dispositivo B a la derecha, dispositivo A la izquierda. Os tengo que decir que es más realista esta, aunque digamos esta tiende al blanco, digamos está programado para que tienda al blanco y para que todo sea lo más neutro posible y no haya una aberración, por así decirlo, a la hora de compensar el balance de blancos, pero es que estas farolas que veis aquí echan una luz completamente cálida, muy amarilla, y aquí realmente es mucho más certero, mucho más parecido a lo que se estaba viendo que a lo que se ve aquí, más blanco. Es más bonita al final la de la izquierda, pero como realista os tengo que decir que es más el lado derecho. Tampoco mucha diferencia, sí que a lo mejor en el reflejo, pero en cuanto a detalle incluso tampoco hay prácticamente mucha diferencia aquí en este caso, ¿no? Aquí lo estáis viendo.
más o menos igual, ¿eh? Es que no hay demasiada diferencia también en la parte de aquí, del lateral, como este predomina más hacia el azul, quizás por eso también esta parte es más blanco, ha leído más, digamos, la parte azul y este la ha difuminado más, no sé, pero muy similar, ¿eh? En este sentido. Y mirad esta, que es con el gran angular, tanto dispositivo A como dispositivo B, os lo pongo en la misma posición que antes, y vemos una tendencia también que os comentaba, ¿no? Como el dispositivo A tiende a exponer toda la imagen, ¿no? Sin yo tocar, digamos, ninguna parte de lo que es la pantalla ni nada. Y como también incluso en el gran angular el dispositivo A, casi os digo la marca que es, tiende a sacar más objeto que el dispositivo B. Aquí no es que haga mal trabajo el dispositivo B, creo que es suficiente, pero sí que es cierto que es eso, pues la tendencia del dispositivo a sacar todo expuesto hace que acabe viéndose más, pero de hecho si aumentamos un poquito nos vamos a dar cuenta cómo el detalle incluso en el dispositivo B es mayor al que nos encontramos en el dispositivo A. Veis aquí las dos ampliadas, sin tampoco demasiada diferencia. Esto es algo más o menos, pues como os decía, que vamos a ver durante todo el rato, pero partes como estas ventanas, ¿no? Se ven más definidas en esta parte de aquí, o esta antena se ve más definida en esta parte de aquí. Mirad, esta antena, bueno, casi no se ve aquí, es que casi se la inventa, ¿no? El procesado que tiene, pero cosas claras, como por ejemplo las verjas, ¿no? Que podemos ver aquí, pues aquí prácticamente no se ve. Y bueno, simplemente para ir ya acabando con parte de imagen de noche, enseñaros esto, os dejaré una carpeta con diferentes fotografías para que también la veáis, ¿no? Porque aquí la voy comentando yo, pero también sería chulo al final que la vayáis viendo. Veis, por ejemplo, aquí modo selfie en uno y en otro, aquí se ve claramente lo que os comentaba del procesado, de la piel, ¿no? De cómo la filosofía de uno y la filosofía de otro es completamente diferente, mucho más emborronada, mucho más pincelada en este lado, en este lado B, y en el lado A, pues digamos más realista, más contrastado, se ve claramente, no solo la piel, sino aquí atrás, ¿veis? Esta parte, ¿no? Que tiene como humedades, ¿no? Esta cornisa de aquí, como hay una diferencia grandísima entre una y otra, y esto también en la propia fotografía de día se acaba viendo. Y sí, iba ya a acabar, pero os quería enseñar esta, ¿vale? En un momentito, porque esta, la B, la pongo de nuevo aquí a la derecha, la A a la izquierda. ¿Veis cómo aquí hay diferentes colores? Esta la hice, digamos, a conciencia para ver esto, y vemos aquí de nuevo el tratamiento y sobre todo eso, de forma clara. Lo vamos a ver también en el día, cómo el dispositivo A tiende directamente a amarillar la foto. Cuando no sabe muy bien a dónde apuntar, la suele amarillar. Veis aquí, de hecho, cómo al final acaba también el sensor. Estos son hilos, ¿no? Y por eso también os lo enseñaba, porque me parece bastante interesante. Está hecha al final en un escaparate, eso tenerlo en cuenta, que hay un escaparate, un cristal de por medio, de noche, con reflejos y tal. Pero yo creo que el dispositivo A, aquí al menos, aunque tiende a ese amarillo, acaba como cogiendo una mayor gama cromática, aunque aquí también la apreciamos. Se me ha ido la batería del foco, por cierto, principal con el que estaba grabando, pero bueno, seguimos, pues tampoco es necesario, pero como os decía, aquí veis y podéis apreciar claramente cómo hay una diferencia a la hora de los tonos. Vale, y ahora pasamos a los vídeos, muy interesante, de verdad, porque realmente aquí es como otro paradigma completamente diferente, y eso os lo estoy pinchando ya en postproducción. ¿Qué he notado? Sobre todo, y lo vais a notar en un momento en el que me acerco a una planta, como tanto de día como de noche el dispositivo A acaba enfocando peor que el dispositivo B. Y es algo que se repite. Creo que el dispositivo B estabiliza un poquito peor. De hecho, no es que sea peor, sino como menos... el dispositivo A está muy bien a la hora de la estabilización, es como mucho más suave, mucho más natural. El dispositivo B lo hace también muy bien, los dos son grandes dispositivos, como os decía, pero el dispositivo B noto como que a veces incluso da como un pequeño tirón, ¿no? Y no muy grande, muy apreciable, pero lo hace un pelín peor en este sentido que el dispositivo A, aunque también recoge, cuando hay más información de exposición, recoge más información de fondo. A la hora de exposiciones acaba
aplanando mejor lo que es la imagen y acaba mostrando más detalle, pero sobre todo destacaría, y es una cosa que me ha llamado bastante la atención del dispositivo A, lo mal que enfoca en primeros planos, primerísimos planos, a muy poca distancia del objeto. Al dispositivo A le cuesta una barbaridad y ahí lo estáis viendo en ese ejemplo, ¿no? Que estamos viendo de noche y bueno, pues en esos dos clips que os estoy dejando de vídeo, al final tampoco hay tantísima diferencia, pero sí que la hay y me gustaría que me dejarais de nuevo ahí en el comentario en los vídeos con cuál te quedas, ¿no? Porque diferencias hay. Bueno, y había pasado a grabar ya la parte de día, pero antes os tengo que decir que la parte de selfie de noche especialmente me ha decepcionado mucho en el caso del dispositivo B. Una cámara selfie que se comporta bastante mal, sobre todo, o sea, en las fotografías puede tener un cierto pase, pero en los vídeos hace que la exposición, como haya una sobreexposición o una parte muy expuesta y poco expuesta, lo hace muy mal. Con lo de las luces se ve claramente y ahí lo estáis viendo, este es el dispositivo B puramente y se ve mal, o sea, no hace una diferenciación o digamos no intenta aplanar lo que es el vídeo. Queda raro, la estabilización queda mal, sin la del dispositivo A ser tampoco extraordinaria porque estamos hablando de móviles y que en sus cámaras frontales al final tienen un peor sensor que en la parte trasera, pero me ha llamado la atención sobremanera lo mal que lo hace el dispositivo selfie en el caso del B. Sobre todo de noche. Podría tener un pase, pero son dispositivos que para ser de alta gama, pues eso, me chirría un poco. Y bueno, vamos ahora al día, vamos primero con el sensor normal o el sensor principal y vamos a ir comparando una por una de nuevo las imágenes, aunque vamos a ir un poquito más rápido que en la noche, porque sobre todo en la noche yo creo que hay más diferencias de la que nos encontramos aquí, sobre todo, y me ha llamado mucho la atención entre el dispositivo A y el dispositivo B, cuando tú veías una imagen y otra en la propia pantalla de los dos dispositivos, te parecía que iba a pasar otra cosa que luego cuando ves cara a cara las dos en un ordenador, ¿no? Como lo tengo yo ahora mismo abierto. Aquí nos encontramos como el dispositivo A tiende de nuevo un poquito más al amarillo, tiende a contrastar, aquí lo vemos también de día, pero realmente las dos son buenas imágenes, no me podría quedar claramente con una o con otra. Quizás la A me gusta el aspecto final que tiene porque, no sé, le da ese contraste que queda, creo, un poquito mejor. Están las dos tomadas a la misma distancia y aún así vemos como pues recorta un poquito más a la hora de esa distancia focal que tiene respecto al objeto principal que estemos tomando. Pero realmente en detalle incluso son dos dispositivos que casi se comportan igual. La A tiene un poquito más de detalle, pero ninguna de las dos está tomada con... bueno, no está tomada ni en RAW, en el caso del dispositivo que sea, en el caso del iPhone, ni está tomada tampoco los 50 megapíxeles, sí, que permite de máximo, porque al final aquí estamos poniendo en comparativa las imágenes normales, ¿no? Que sacaríamos el móvil y haríamos la foto, porque tampoco me voy a poner en modo manual a hacerla, pero estáis viendo aquí, por ejemplo, la diferencia entre una y otra. Bueno, pues más o menos las dos en detalle también andan bastante parejos, tampoco hay una gran diferencia entre uno y otro, muy similares. Mirad, esta aquí se ve clarísimamente lo que os digo de la más amarillo, este más azul, también muy similares, pero que os fijéis en esto, en este granito, creo, ¿no? Que es como la placa, ¿no? De piedra que tiene, digamos, la estructura esta. ¿Veis cómo aquí tiene muchísimo más detalle que lo que tiene aquí? Yo creo que exagerado en esta parte, como enmascarado en esta, como lo ideal sería casi un término medio, pero aquí hay una diferencia, de nuevo, casi de filosofía clara entre uno y otro, y es que de nuevo se ve aquí también en la parte de este edificio, ¿no? Del fondo, cómo aparecen aquí muchas más sombras, que en esta parte no aparece, pero de nuevo, son dos imágenes muy similares. A mí me costaría quedarme con una. Claramente puedo tener una opinión y decir, mira, pues me parece mejor esta, pero realmente, claramente quedarme con una de las dos se me hace difícil. Bueno, mirad, un detalle que acabo de observar, sí que es cierto que aquí quizás maneja un poquito mejor las sombras el dispositivo B que el dispositivo A. Aquí había pleno sol porque no había ni una nube, de hecho en este momento, ni en las fotos que me dio tiempo a hacer, ojalá me hubiera dado a hacer para hacer más fotos, pero bueno, como os decía, estaba probando este dispositivo de
un amigo y que, bueno, pues él lo usa como suyo y no me lo podía llevar mucho más tiempo. Aquí veis lo mismo, mucho más amarillo en las fotografías del A, menos amarillo en la parte del B, más contraste en la parte del A. Aquí maneja mejor las sombras, incluso la exposición en el caso del dispositivo A, porque, bueno, veis como las columnas estas que tiene aquí la vemos menos o más planas, ¿no? Aquí hay como más información, pero sobre información. Es raro, veis aquí cómo cae al final la sombra en estos ladrillos que están aquí en el suelo, cómo respeta o por lo menos contrasta mejor lo que son las diferentes sombras el dispositivo A, pero tampoco mucho más fiel a la realidad. Es al final una decisión de procesado, porque digamos, si tuviéramos la opción de ver las imágenes tal cual la toca sin que haya ningún procesado, yo creo que serían dos fotografías muy parejas. Bueno, lo que os voy a enseñar es una donde sí que hay muchísima diferencia, ¿vale? Que es esta. Digo muchísima porque, mirad, sí que es verdad que el dispositivo B, y ahora lo vais a ver en la parte de vídeo, que no vamos a tardar ya mucho en llegar, porque si no este vídeo se va a quedar muy largo, pero me gusta al final este tema y verlo apartado por apartado y verlo con vosotros, ¿no? Porque creo que de esta manera vamos viendo las imágenes y os puedo comentar las diferentes impresiones que tengo. ¿Ves aquí cómo los colores los trabaja mucho mejor el dispositivo A? Tomé otra fotografía similar al ver que había diferencia poco después y me encontré con lo mismo, texturas mejores también en el A. Y es raro porque es eso, el enfoque normalmente lo toma mejor en vídeo el dispositivo B, pero en fotografía lo maneja, en este caso, mejor los colores y tal, el dispositivo A, ¿no? Ha tomado un mejor procesado porque vemos aquí como, de hecho, de nuevo lo aplana, lo toma casi como si fuera la piel, ¿no? Que os decía, que aplana lo que son las imperfecciones y aquí le sale bien al dispositivo A tener esa prioridad al contraste y esa prioridad al final al relieve. Esta me gusta mucho también para comparar porque vemos aquí también mucho la diferencia que hay entre ese amarillo, esta tendencia al azul del dispositivo B, como aquí vemos mucha más sombra, mucho más detalle en la parte del suelo de lo que la tomamos en el dispositivo B, y si le damos aquí algún zoom a uno y a otro, vamos a ver cómo quizás el dispositivo A guarda más detalle, pero tampoco mucho más. Pero bueno, sí, podríamos decir que se ve un poquito más enfocado lo que es la parte B que la parte A, como estás viendo aquí directamente, pero bueno, tampoco mucho más, ¿eh? Esta personalmente me llamó bastante la atención porque de nuevo aquí vemos más amarillo, aquí vemos más azul, pero vemos cómo hay, digamos, más detalle en esta parte, está más expuesta, hay más sombras, más bonito el reflejo metálico, ¿no?, que nos encontramos aquí, y lo mismo pasa con la propia lata. Le da como mejor color, mejor contraste. Aquí yo creo que gana claramente la A, le pasa más o menos como le pasaba a lo de las naranjas. A la hora de hacer una foto y fijarnos en un objetivo en primer plano, o en un objeto en primer plano, creo que hace mejor el trabajo el dispositivo A que el dispositivo B. Pero sinceramente, en la mayoría de imágenes, pues pasa lo que aquí. ¿Cuál es mejor? Pues es que no hay prácticamente diferencia. De noche puede que haya más, sobre todo por el tema ese del procesado, pero aquí, y mirad, esto es interesante porque hay un cable, se ve perfectamente en los dos. Son dos dispositivos que incluso teniendo esa diferencia de precio están bastante parejos, ¿eh? Es que mirad el detalle de este coche que tiene aquí un montón de barro, como lo recoge de la misma manera, un poquito más contrastado en el caso del A, como ya vamos viendo, también la columna, ¿no?, por así decirlo, de esta gasolinera, como se ve también con más sombra. Aquí se aplana un poquito más, este tiende más a darle contraste, pero tanto el cielo como las sombras, como la forma de exponer, como los colores, en este caso tendiendo un poquito más al amarillo, tendiendo un poco más al contraste, también lo vemos en la parte del suelo. Son dos dispositivos muy parecidos. Bueno, más o menos lo mismo tanto en el gran angular. Aquí vemos A, B, muy similar. Quizás me gusta más aquí el procesado en el caso del gran angular, le da como más profundidad y más realce, sobre todo en una fotografía en la que nos encontramos tanta sombra.
pero muy similar. Es que no hay prácticamente diferencia. Y esto dice muy bien del dispositivo al final, que cuesta 400 euros menos, ¿eh? Es que es una diferencia notable. Aquí veis también. Obviamente no hay aquí muchos colores, digamos, son fotos un poquito más sosillas, ¿no? Porque tampoco tenía mucho más tiempo de llevármelo a diferentes situaciones. Pero ya os digo, también por diferentes cosas que veo con la persona a la que le pertenece el iPhone, pues lo que me decía es más o menos eso. Es que son dos dispositivos que más o menos se comportan muy parecido, con esta diferencia tanto de contraste como de tono un poquito, que nos encontramos en todas las imágenes, pero es que son muy similares. Mirad aquí, por ejemplo, el teleobjetivo de uno y el teleobjetivo de otro. El A, el B, lo mismo, más o menos. El mismo procesado, no es tanto de la lente, no es tanto del sensor, el mismo procesado y los mismos datos, ¿no? Aquí más contraste, aquí menos contraste, más sombras, menos sombras, pero muy similares también. Os pongo una última, Papá Noel, en las dos, muy similares también, tendiendo un poquito más al amarillo, tendiendo menos al amarillo, más al azul. Aquí un poquito más de prioridad lo que es al contraste, veis esta parte de sombras que aquí no nos la encontramos. Pero de nuevo es que muy similar, de hecho le damos un poquito de lo que es zoom y más o menos nos encontramos también con lo mismo, incluso aquí un poquito mejor, diría yo. Me gusta más el procesado que da en el B que en el A, pero es eso, de nuevo, muy similar, y estoy diciendo lo de muy similar muchas veces, pero es que es verdad, aquí B y vemos A y B. Aquí sí que es cierto que nos encontramos algo que nos encontrábamos en las fotos de noche, y es que aquí vemos como hay una compensación clara de este dispositivo A una mayor exposición en toda la imagen. En el caso del B no nos lo encontramos, hay como más sombra, más real, diría yo, porque al final el propio ojo humano no lo pone todo en la misma exposición, por así decirlo. Esto está sobreexpuesto con unas sombras, digamos, demasiado realzadas, pero bueno, veis ahí también, aquí más diferencia a nivel de procesado, de cómo se comporta sobre todo con luces bajas, pero muy similar. Vale, os voy a enseñar un par de selfies para que veáis diferencias, pero más o menos lo que os he dicho también en el modo noche. Veis aquí en una, veis aquí en otra. Procesado chino y procesado, digamos, de la corriente americana, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que es bastante claro cuál es cuál, sobre todo si habéis visto más fotografías de dispositivos de iPhone y dispositivos de Xiaomi, de dispositivos de Huawei y dispositivos de Google, y digo esto porque son como las dos escuelas que os decía anteriormente. Esta con más efecto como de aplanar, de maquillar casi, esta contrastando, apareciendo más lo que son las imperfecciones, y eso que esta no la tenía, digamos, en nada, e incluso aquí en el propio Polar que llevo, pues se ve claramente, ¿no? También como aquí hay más contraste, más detalle, cuando aquí no lo hay, pero no es cosa de que el sensor capte más o capte menos, es que es, como os decía, al final la filosofía de uno y la filosofía de otro. Aquí se ve clarísimamente con el sol dando de cara. Son dos buenas fotografías, pero a mí me gusta más, digamos, el detalle. Me gusta más, en este caso me quedo con el A, y es que al final la fotografía de selfie en el dispositivo B a mí me ha decepcionado bastante, es lo único que me ha decepcionado. Claramente, porque lo demás bastante parejo, pero aquí sí que hay diferencia. Y bueno, os enseño ya por último esta, ¿vale? Porque aquí también hay una diferencia bastante grande de cómo se toma, digamos, la filosofía uno y cómo se la toma el otro. Le hago aquí un poquito de detalle y yo claramente me quedo con aquí el dispositivo. Bueno, aquí os hago un poquito de spoiler. X e Y. Dispositivo el primero, el A y el B. Y ya os estoy haciendo un poquito de spoiler, pero se ve claramente la diferencia que hay entre uno y otro a la hora, justo eso, de maquillar un poquito, de no maquillar el otro. Lo que es el fondo lo hace bastante bien los dos, pero esa tendencia se confirma. Y bueno, vamos a ver ahora por último algunos vídeos que ya estás viendo ahí, más o menos lo mismo en cuanto a esa posibilidad, ¿no? De acabar estabilizando, sobre todo de forma más suave, diría yo, el dispositivo A, que ya os voy diciendo es el iPhone, pero que por contra, cuando nos vamos a hacer un detalle en cualquier objeto más o menos cercano, vemos cómo pierde un poco el foco o no lo hace tan bien como lo hace el Xiaomi. Esto me ha llamado bastante la atención, como ese dispositivo B, que ya os digo, es el Xiaomi, y que yo creo que más o menos, como os decía, si estáis acostumbrados a ver fotografías de uno o de un dispositivo chino y de otras tendencias, pues más o menos se veía venir cuál era cuál.
Aunque no hay mucha diferencia en lo que son las imágenes de forma clara, yo creo que en el vídeo sí que nos encontramos algo más de diferencia, sobre todo en esa suavidad a la hora de acabar haciendo esa estabilización, aunque los dos lo hacen bien. Y lo que me ha llamado un poco la atención y me ha preocupado un poco quizás es que en el caso del Xiaomi tiene como pequeños cortecillos raros, un poquito de tirón, poquísimo, pero lo tenía que comentar porque lo he experimentado un par de veces. Esto se puede corregir seguramente por firmware, porque no es la primera vez que le pasa a un dispositivo Xiaomi y luego lo corrigen, pero bueno, como curiosidad, desde luego el Xiaomi lleva menos tiempo, mucho menos tiempo en el mercado de lo que lleva el iPhone, y sí que también, pues lo que os decía que más me ha llamado la atención a la hora del vídeo, que es a la hora de enfocar objetos en primer plano, como el iPhone lo hace bastante peor que el Xiaomi, un dispositivo que, como os decía, al final cuesta 400 euros menos. Os dejaré de todas maneras estos vídeos en Drive, en una carpeta de Drive. Si no es justo cuando estoy subiendo el vídeo, pues mirad al día siguiente, porque al final son muchos vídeos los que tengo que subir y es mucha información, entonces pues Drive y la velocidad de subida que tengo ahora mismo me peta un poco por algún problemilla que he tenido, pero bueno, pues ahí estáis viendo, yo creo que de forma bastante clara, también las diferencias que, como os digo, tampoco son tantas. Y bueno, ya os lo he dicho acabando el vídeo, pero el dispositivo B era este, el Xiaomi, el dispositivo A era el iPhone. Diferencias, pues, justas, la verdad que no tantas como a priori pensaríais, sobre todo teniendo en cuenta esa diferencia de precio que hay, al menos en China, porque en global no me cabe duda de que seguramente sea mucho menos. Este dispositivo, el Xiaomi 13 Pro, acabe costando 1.999, 1.000 y poco de euros. Va a haber una diferencia de 100 y poco, 200 euros entre uno y otro, pero llama bastante la atención. ¿Con cuál te quedarías? Como te digo, dispositivo A era el iPhone, dispositivo B era el Xiaomi 13 Pro, el iPhone 14 Pro. Déjalo aquí abajo en los comentarios con cuál te quedarías y, sobre todo, si crees que merece la pena pagar la diferencia que hay entre uno y otro, que yo creo que sería la enseñanza o la moraleja o esa cosa, ¿no?, que deberíamos ver, porque al final todo también es ponerlo en contexto con su precio. Lo dejas por ahí abajo en los comentarios. Si quieres también dejarme cualquier sugerencia para el análisis en profundidad que haga de cámaras del Xiaomi 13 Pro, que he hecho ya un montón de fotos, pero bueno, lo que sea, me lo dejas también ahí en los comentarios. Te agradecería muchísimo un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.